En cuentos de terror Nora Guevara, su esposa lo mató con brujería. La historia que les voy a contar es verdadera. Me ocurrió a mí cuando tenía 18 años y trabajaba en una fábrica de transformadores. En esos tiempos estaba muy interesada en el teatro y decidí tomar un curso gratuito en la municipalidad, lugar al que me iba caminando una vez por semana. En el grupo éramos 6 personas y entablamos una muy agradable amistad, especialmente con un hombre casado de unos 45 años, una persona respetuosa. Un día me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo personal y me ofreció trabajo. Me dijo que no necesitaba una empleada, sino una cuidadora que vigilara a su suegro, que estaba muy enfermo. Le expliqué que no tenía experiencia y me dijo que no me preocupara, que solo necesitaba que alguien durmiera cerca de su padre por si se sentía mal, para que les avisara y así poder pedir una ambulancia. O si tenía sed, debía darle agua, ayudarlo a orinar o lavarlo, nada más. ¿Y cuánto pagan?, le pregunté, porque me daba miedo cambiarme. Tenía un trabajo que no era muy bien pagado, pero era seguro. Y como seguía dudando, me preguntó cuánto ganaba y me ofreció el doble, por lo que acepté de inmediato. Sobre todo porque mi padre estaba cesante hace tiempo y todos los hijos debíamos aportar para los gastos de la casa. Fue así que al otro día, a eso de las 7 de la tarde, me presenté a trabajar. Había 2 casas, una muy antigua enfrente y otra bastante más moderna en la parte de atrás del sitio. La de atrás era una casa de concreto en donde vivía mi amigo con su esposa. Fuimos primero a su casa y nos presentó. Creo que fue la única vez que la vi. Luego conocí a su suegra y juntos fuimos a la casa para que conociera al anciano, un hombre muy viejo y flaco que estaba acostado en una cama en el living de la casa. No se movía ni hablaba. Su esposa no vivía con él desde el terremoto del 82 porque le daba miedo entrar, pensaba que la casa se podía derrumbar. La historia que les estoy contando ocurrió en el año 83, un año después del gran terremoto que sacudió a Santiago con tanta fuerza que la gente vivía en carpas fuera de sus casas por temor a las fuertes réplicas. Santiago todavía no se había adaptado a las normas que ahora tiene. En esos tiempos todavía quedaban casas de adobe que se cayeron, y aunque la casa de la anciana se veía muy bien parada, en excelentes condiciones, ella se negaba a entrar y no podían sacar al anciano por lo débil que estaba. Me pareció una medida extrema, pero ¿quién era yo para decir lo contrario? Si ella no quería entrar, estaba en su derecho. Y a mí me pagaban por estar ahí, mejor todavía, pensé con inocencia, sin prever lo que se me venía encima. La cosa es que cuando llegué a cuidar al enfermo, me habían arreglado una cama al lado de la suya, para que lo acompañara y lo vigilara por las noches. Ese era mi trabajo. La mujer era una anciana muy dulce y amable, de pequeña estatura y algo encorvada, pelo cano y andaba siempre con un delantal, como las abuelitas antiguas. Hablaba bajito y parecía andar siempre con miedo, pero era muy amable, como les dije, especialmente porque cuando llegaba mi turno, cada noche se daba el trabajo de prepararme una sopa y un café. Se quedaba un rato a conversar conmigo. Esperaba que terminara el café y la sopa, tomaba la bandeja y se iba. Me daba algo de pena verla tan viejita y con su esposo en esas condiciones, pero así estaba ella, tratando de ser amable conmigo, seguramente para que yo fuera amable con su esposo. La casa era inmensa, tenía un techo muy alto, aunque nunca me aventuré más allá del living y del baño, ya que no quería que me fueran a acusar de ladrona. El trabajo me gustó mucho en un principio, porque era como las casas de campo, con inmensos ventanales de madera divididos en pequeños cajoncitos que eran muchas pequeñas ventanas, unas dentro de las otras. Los sillones estaban forrados con flores, los muebles eran de roble.
Se nota que habían tenido un buen pasar y no les faltaba nada. Lo único extraño que noté desde el primer día fue que casi siempre estaba todo en penumbras. La anciana tenía la extraña costumbre de tapar todas las lámparas con paños negros, lo que la hacía bastante tétrica, y pensé que probablemente lo hacía para que la luz no molestara al viejito, que estaba muy grave, inconsciente, al parecer en estado de coma. La primera experiencia extraña la tuve apenas llegué, porque iba con mis libros para poder estudiar durante la noche y no me di cuenta cómo me quedé dormida y la noche se pasó. Simplemente me acosté en la cama al lado del anciano y al otro día desperté. Me asusté mucho, porque nunca me había pasado algo así, pero pensé que probablemente se debía a que estaba muy cansada y el lugar era tan silencioso y calmo que me quedé dormida sin darme cuenta. De inmediato, muy preocupada, revisé que el anciano estuviera bien tapado, tibio y limpio, que no se hubiera orinado por la noche y se fuera a enfermar de neumonía o algo peor, pero estaba bien y seco. Incluso había usado el urinario que estaba junto a la cama y me pregunté cómo lo hizo si no podía moverse. Nadie pudo entrar, porque como yo era desconfiada y no conocía realmente a la gente de la casa, cerré con pestillo por dentro todas esas puertas y las ventanas antes de acostarme. No lo podía entender, pero ignorando la situación, limpié el urinario, lo lavé, peiné y lavé al anciano y me fui muy extrañada y avergonzada a mi casa por no haber hecho bien mi primer trabajo, aunque nadie se dio cuenta. Pero esto, de acuerdo a mis principios morales, no se iba a volver a repetir. Pero la otra noche me pasó exactamente lo mismo. Esto 3 días seguidos, y al cuarto sospeché que la señora me estaba dando algo para dormir. No se me ocurre por qué, pero no tenía otra explicación, y no acepté desde entonces ni la sopa ni el café. Y cuando se fue cerré todo muy bien. Puse sillas delante de las puertas, aseguré las ventanas y me acosté sin ninguna intención de dormir. Al rato estaba tan inquieta que me senté en un escritorio y me puse a estudiar geometría y a mirar de vez en cuando al anciano que no se movía. Fue entonces que noté que el calendario estaba detenido en el día del terremoto. Ya habían pasado varios meses y seguía allí, con la fecha marcada en la hoja, y pensando que era un descuido, porque la anciana no se atrevía a entrar muy seguido a la casa, fui volteando las hojas y las afirmé con un clip, dejando el calendario en la fecha que correspondía y me acosté. Al otro día, el anciano abrió los ojos y me miró. Lo ayudé a orinar, lo lavé y con gran alegría me despedí. Al día siguiente me saludó con una sonrisa y comió un poco de papilla. Mi amigo me dijo que ese día se había puesto de pie con su ayuda y lo habían sacado a dar una vuelta al patio, que todos estaban felices, lo que me hizo sentir que los cambios algo tenían que ver con el calendario, que miraba una y otra vez sin poder creerlo, y todo iba muy bien hasta que 2 días más tarde, cuando llegué a mi jornada laboral, mi amigo me estaba esperando en la puerta de la casa para hablar conmigo. Y me dijo que me tenía que despedir. Y no entendí por qué si todo estaba funcionando tan bien. Y entonces me dijo que su suegra le contó que me vio entrando hombres a la casa durante la noche para tener relaciones sexuales y que ponía música y que no quería que siguiera yendo a cuidar a su esposo, porque era una desvergonzada que se estaba aprovechando de su confianza. No puedo decirles lo humillada que me sentí. Me quedé sin palabras, hasta que al fin le dije: ¿y tú cómo te atreves a decirme esto? ¿Acaso viste algo? ¿Escuchaste música? ¿Vives aquí mismo? A todo esto él contestó que no,
pero me dijo que si su suegra lo decía y si insistía tanto en ello, no le quedaba más que despedirme. Le dije que estaba demasiado herida, que nunca le pedí ese trabajo, que él fue por mí, que había dejado mi trabajo anterior para ayudarlo y que de la noche a la mañana no podía despedirme sin ninguna prueba. Y él aceptó que tenía la razón. Pero como la mujer era su suegra y no podía decirle que mentía, no le quedaba otra que despedirme. Entonces me quedé muda y él, comprendiendo, me pagó el mes completo. Salí de la casa y a una cuadra del lugar me puse a sollozar como una niña pequeña. Que me calumniaran así y me despidieran de una forma tan vergonzosa fue una experiencia horrenda que espero nunca más vivir. Me afectó tanto que dejé de ir al grupo de teatro para no verlo, hasta que por casualidad me lo encontré unos meses más tarde en la calle y se me acercó para pedirme disculpas. Me contó que su suegro murió 2 días después que yo me fui y le dije lo de las hojas del calendario. Él recordó que su suegra lo había vuelto atrás. Obvio que no sabía si creerme o no. No le digas nada, le comenté, pero cuídate de ella y no le digas lo que viste, porque perfectamente puede hacerte lo mismo. No te preocupes, me dijo, ahora lo entiendo todo. De acuerdo a lo que siempre supe, el viejo en su juventud y en su edad adulta era un endemoniado que le daba palizas a la señora, la tenía sumisa. Y cuando yo llegué a vivir a esa casa me di cuenta que hubo violencia porque mi esposa, a pesar de todo lo mal que estaba, no lo quería cuidar. Nunca me dijo por qué, pero se le notaba que no lo quería para nada, que por eso me tuvieron que buscar. Tiene que haber sido muy malo el viejo, dijo, tanto que la señora le hizo brujería para eliminarlo. Se volvió a disculpar conmigo antes de despedirse, porque sabía que la señora había mentido y que me hizo daño. Pero algo lo hacía obedecerla y dejar a ese viejo allí solo con ella. Una vez que él murió y lo enterraron, la señora selló la puerta de la casa y nunca más entró. Por lo que pude notar, tenía muy claro que yo le estaba diciendo la verdad. Yo que tú averiguo cómo protegerme, no vaya a ser que un día le dé contigo y te comiences a enfermar sin motivo, aunque tengo que decirte en tu cara que nunca te lo voy a perdonar, porque me perjudicaste mucho. Ni siquiera me diste una carta de recomendación. Y cuando se me acabó el dinero, tuve que rogar volver al taller en donde trabajaba. Nunca voy a olvidar lo humillada que me sentí delante tuyo y de tu señora. A ti, que te consideraba un amigo, me traicionaste. Así que a estas alturas ya no me interesa lo que te pase. El problema que tienes es tuyo. Y me despedí. Fue tan triste y terrible este recuerdo que simplemente lo enterré hasta que anoche, luego de haber escuchado varios cuentos de terror, fue tan terrible lo que viví en esa ocasión que simplemente lo enterré y quedó olvidado en mi cerebro. Hasta que anoche se me vino entre sueños con tanta nitidez que decidí escribirlo para que supieran y tuvieran cuidado. Si ustedes ven que los relojes se detienen, que los calendarios no avanzan o que de la nada se enferman sin explicaciones lógicas, deben cuidarse. Alguien debe estar haciéndoles un mal. Hagan saumerios en la casa. Pongan sal en las esquinas de cada habitación. Busquen protegerse. Porque como dice un dicho, que aquí viene como anillo al dedo, yo no creo en brujas ni espantos, caray, pero de que los hay, los hay. Hasta la fecha en que esto me ocurrió, nunca había creído en la brujería. Y cuando la gente me hablaba de estos temas, pensaba que eran personas ignorantes y me asombraba de cuánta gente educada ponía sal en las esquinas de los cuartos para protegerse. Gente que usaba piedras, que hacía saumerios o tenía altares. Pero después de esta experiencia me di cuenta que es verdad,
que las brujas y lo sobrenatural existen. Y principalmente no acepto bajo ningún punto de vista entre mis amistades a personas que hablen mal de las otras, con o sin motivo. Porque cuando alguien habla mal de alguien es porque tiene malas intenciones. Quien habla mal a las espaldas de una persona, cuando tú no estás, también habla mal de ti a tus espaldas. Ese tipo de gente no es de fiar. Aunque la peor gente de todas se parece a esa viejita que aparentaba ser buena y que es capaz de matar y culpar a otros con su maldad. Esas personas son las peores, por lo que les aconsejo ser observadoras y observadores, no confiar plenamente en nadie, porque así como hay gente muy buena, hay gente muy mala, capaz de hacerte daño sin ninguna razón, gente que es doble cara, que puede destruir tu vida mientras te saludan con un beso en la cara, te soban el lomo y te entierran la cuchilla por detrás. Llenen de luz y color sus hogares, aléjense de la gente que habla mal de los otros y le hacen daño a los demás, porque cualquier día se volverán en su contra y harán de sus vidas un infierno. Esto es lo que aprendí de esta experiencia y espero que les sirva. Sin nada más que decir, me despido. En Cuentos de Terror, Nora Guevara.